Quería partir cortándoles y recordándoles si alguna vez ustedes han estado viendo el cielo maravilloso que tenemos en nuestro país. Y si miran todas las estrellas que están ahí, no están solo recibiendo luz de las estrellas, sino que también están recibiendo luz de los planetas que sabemos acompañan estas estrellas. Porque gracias al gran estudio que hemos hecho del campo llamado exoplanetas, o sea, planetas que orbitan otras estrellas, ahora sabemos que en nuestra galaxia la mayoría de las estrellas albergan otros planetas. Y entonces, una pregunta que nos hacemos es, en este contexto de gran diversidad, y donde cabe saber que hay mucha diversidad, o sea, que hay muchos planetas, ¿dónde cae nuestro sistema solar? Y entonces, pensando en esto, hagamos un gráfico muy sencillo. Tratemos de clasificar los planetas por densidad. Mientras más denso, lo vamos a poner más arriba, y como son planetas rocosos, se dan cuenta que todos los planetas rocosos de nuestro sistema solar están arriba. Los planetas gaseosos y gigantes del sistema solar son mucho menos densos y caen abajo en este gráfico. Además son más fríos, y si los ordenamos por su temperatura, caerían entonces hacia la región más fría, acá hacia la izquierda de su pantalla, comparado con los planetas rocosos, que están mucho más cerca de nuestro Sol y son más de mayor temperatura. Y entonces esta clasificación nos dice, ok, así se comportan los planetas de nuestro sistema solar. Pero si comparamos con todos los planetas que hemos descubierto hasta ahora, nos damos cuenta que la verdad es que hay una gran diversidad de sistemas planetarios. Hemos llenado este gráfico no solo con los planetas del sistema solar, sino que con todos los planetas que conocemos hasta el momento, y nos damos cuenta que nuestro sistema solar en algunos aspectos es parecido a otros planetas y en algunos aspectos es distinto. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde viene esta diversidad? ¿Será algo que viene innato del proceso de formación o será algo que ocurre en función del tiempo? Y entonces surge la idea de estudiar planetas nacientes, planetas que están en formación. Y si queremos estudiar este tipo de planetas, nos tenemos que acercar a estrellas jóvenes, estrellas que se están formando y que les llamamos estrellas nacientes también. Y todo esto parte en una nube molecular en un lugar de la galaxia que colapsa bajo su propia gravedad. Al centro se forma una protoestrella y la rodea un disco de material. Ese disco de material es del cual se hicieron los planetas en nuestro sistema solar y se forman los planetas que vemos en otras estrellas en nuestra galaxia. Y a estos discos de material les tenemos un nombre especial, les llamamos discos protoplanetarios o discos formadores de planetas. Y este es el campo al que yo me dedico a estudiar. ¿Dónde en nuestra galaxia encontramos estrellas jóvenes? En general es buscando lo que llamamos regiones de formación estelar. Son lugares en nuestra galaxia, y este es un mapa entero de nuestra galaxia, donde vemos que las estrellas están formándose actualmente. No son estrellas que, como nuestro Sol, que están en una edad madura, son estrellas bebés. Es como comparar un adulto de 40 años, ¿verdad? Nuestro Sol, mientras que estudiamos nosotros como si estudiáramos bebés recién nacidos, una estrella muy, muy, muy joven. ¿Y cómo las encontramos? ¿Cómo las diferenciamos cuando tienen disco? Y esto es porque el brillo de estas estrellas es distinto de acuerdo a cómo los observamos. Cuando solo tenemos la estrella joven, en general su brillo va a ir decayendo a medida que avanzamos en el espectro electromagnético. A longitudes de onda cada vez más largas, cada vez menos vemos estas estrellas, como pueden ver en el primer gráfico. Y si rodeamos a esta estrella de un disco, súbitamente el disco también emite luz. Y esta luz la vemos desde el infrarrojo hasta las ondas de radio. Y es así como entonces encontramos estos discos alrededor de estrellas jóvenes. Y lo que queremos entonces es, a partir de lo más inicial, que es el polvo cósmico que rodea, que permea, perdón, nuestra galaxia, y que es de un tamaño microscópico, micrones, ¿ok? Eso es 1.000.000 de veces más pequeño que un metro. Y entonces, de este polvo cósmico queremos llegar a formar algo como un planeta.
y se dan cuenta que el crecimiento entonces tiene que ser gigantesco, por al menos un factor de 10 elevado a la potencia de 12. Eso es gigante. ¿Y cómo parte? Bueno, los primeros pasos del crecimiento son generalmente rápidamente, y yo lo trato de asociar al polvo que crece debajo de la cama de uno, ¿verdad? Si uno no barre, el polvo se va aglomerando y va creciendo cada vez a tamaños más grandes. Y este proceso es bastante eficiente para formar partículas de tamaños de milímetros, incluso centímetros. Y en el laboratorio podemos hacer colisionar este tipo de objetos y entender entonces cómo funciona esta física del crecimiento de estos granos de polvo. Una vez que llegamos a estos tamaños tipo roca, necesitamos pegarnos otro salto y crecer a algo como un tamaño de kilómetros. A eso le llamamos planetesimales. Y ahí es donde es clave que existan procesos, distintos mecanismos que sean capaces de concentrar los sólidos en estos discos. Y acá hay una simulación numérica, estos no son observaciones reales, de cómo funciona este proceso de inestabilidad. Ahí va. En donde en el plano medio del disco el material sólido es capaz de alcanzar muy alta densidad y colapsar sobre sí mismo y generar estas regiones de alta densidad donde podemos generar, por ejemplo, planetesimales. Y una vez que tú tienes tu planeta formado, este planeta formado va a usar la gravedad para ayudarse. Y así va a ir carcomiendo y generando, horadando un surco al ir orbitando la estrella principal. Y eso quiere decir que el planeta ese va a crecer, y va a crecer muy rápidamente mientras va dejando estos surcos. Y entonces nosotros queremos estudiar este proceso en los discos y cómo son estos discos donde nacen los planetas. Y en principio son muy fríos. La estrella central es algo de alta temperatura, pero todo el material que está alrededor es increíblemente frío. Y entonces las formas en que nosotros normalmente observamos estos objetos no son las que podemos usar. Necesitamos un telescopio especializado en el universo frío. Y ahí viene la gracia del telescopio ALMA. Por otro lado, son muy pequeños. Aquí está una imagen de la nebulosa de Orión, que quizás algunos de ustedes conocen. Y si ven en estas pequeñas cajitas acá, cada una de ellas es una imagen de uno de estos discos. O sea, son cosas muy diminutas. Y esta imagen es observada con el telescopio Hubble, el telescopio espacial. Entonces, necesitamos realmente un telescopio que sea potente para poder observar estas pequeñas regiones del universo y al mismo tiempo que opere distinto, no opere en el visible, sino a longitudes de ondas largas, para poder observar este material frío. Y aquí ALMA entonces se convierte en una ventana al universo. ALMA es este observatorio, conjunto de antenas que aplica la técnica de interferometría para observar el universo frío y lejano, y está a 5 kilómetros sobre el nivel del mar en el llano de Chagnator en Atacama. Y como les había dicho, la formación planetaria deja huellas. Esta es una simulación numérica y van viendo cómo estos planetas nacientes, al ir acretando y agregando y comiéndose el material del disco, van creando anillos, ¿ok? Pero no solo anillos esperamos ver como huellas de formación planetaria. Si hay planetas masivos fuera de estos discos, o si estos planetas masivos generan grandes gradientes de presión, podríamos esperar asimetrías, podríamos esperar espirales, no solo anillos. Y distintas teorías, entonces, van a predecir distintas estructuras en estos objetos. Y entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué vemos en el universo? ¿Vemos todas estas estructuras? ¿No vemos ninguna? Necesitamos una respuesta. Y antes de tener acceso al telescopio ALMA, la verdad es que no era posible distinguir estas estructuras. Aquí hay una imagen, la imagen de mejor resolución, que no era del telescopio ALMA, y lo que pueden ver es que es difícil discernir si aquí hay anillos, si aquí hay espirales, asimetrías, etc. Y este disco es grande. Acá dejé abajito la escala, el tamaño de nuestro sistema solar. Entonces, ni siquiera en el mejor candidato podíamos ver si realmente estas estructuras que esperamos de formación planetaria existían. Y para poder lograrlo, entonces, es necesario sintetizar
un megatelescopio, o sea, utilizar estas técnicas de interferometría. Y para hacerlo, ¿se acuerdan esa imagen que les mostré de ALMA? Bueno, ALMA usa todo el plano de Chajnantor, donde las antenas son situadas hasta 16 kilómetros de separación, como muestra en esta imagen, donde a un lado se ubica el supercomputador de ALMA y se conecta a cada una de estas antenas, que son probablemente un minúsculo píxel en lo que ustedes están viendo. Y entonces el salto de los estudios antes de ALMA a cómo vemos este mismo disco protoplanetario, pero observado por este telescopio. Fue un salto gigantesco, y la primera vez que yo vi estas imágenes, y que muchos astrónomos en el mundo vieron estas imágenes, quedamos increíblemente emocionados, porque se parecía mucho a lo que dice la teoría y de que deberían estar estos surcos debido a planetas nacientes. También hemos visto no solo anillos, hemos visto brazos espirales, y esto también indica que la formación planetaria no tiene por qué ser igual en todas las estrellas, y como pueden ver, esto es algo que continuamos estudiando actualmente. Nos pusimos a buscar entonces estas huellas de formación en toda la galaxia, y para eso, con un trabajo internacional, el proyecto D-Sharp, escogimos 20 estrellas jóvenes que fuesen brillantes, que fuesen cercanas y que fuesen comunes, que no sean tan distintas al Sol. Y lo que encontramos es que en cada una de ellas vemos estructuras, en cada una de ellas vemos anillos, en algunas vemos brazos espirales, en algunas vemos asimetría, y todo esto es posible de caracterizar y nos ayuda a entender aún mejor el proceso de formación planetaria. Claramente nosotros no somos los únicos, el campo ha crecido exponencialmente, la verdad, y acá hay simplemente una muestra de que cada estrella de algún modo está acá haciendo nuevos planetas. Podemos observar directamente estos planetas nacientes, y bueno, aquí hay un ejemplo de una de estas observaciones. La estrella tiene este nombre, PDS-70, y alrededor de esta estrella está el objeto B y el objeto C, y esos dos dentro de este gran disco son planetas en formación. Los pueden ver ahí indicados por flechas. Y se los pueden imaginar así: dentro de esta gran cavidad, esta es una ilustración, los planetas orbitan y han dejado un gran agujero, y estos planetas en formación todavía son alimentados y quizás, y era una pregunta hasta hace muy poco, tienen un disco que los alimenta, pero directamente alrededor del planeta, así como muestra esa ilustración. Y es en esos discos donde nosotros pensamos que se forman las lunas alrededor de los planetas, sobre todo los planetas gigantes como Júpiter o incluso más grandes. Y eso fue un descubrimiento sorprendente que hizo el telescopio ALMA. Mirando este objeto en particular, ahí, esa pequeña manchita que ven ustedes, es un disco que ahora forma exolunas, lunas que orbitan otros planetas, alrededor de este planeta naciente en esta estrella PDS-70. Y les quería compartir, ya que estamos en Congreso Futuro, que el futuro ya está aquí y que al mismo tiempo queda mucho por hacer. No solo podemos estudiar las huellas de formación planetaria, podemos estudiar la química de la formación planetaria, y aquí hay un trabajo bellísimo de 20 moléculas distintas que fueron detectadas en un cierto disco protoplanetario que alberga estos planetas nacientes, que muestra estas huellas. Y es interesante estudiar esto porque la complejidad de las moléculas va cambiando en distintas regiones del disco, y eso quiere decir que la información química que recibe el disco puede llegar a ser distinta y puede llegar a tener un gran impacto en su formación. Además, en el futuro vamos a usar telescopios gigantes y vamos a buscar estos planetas nacientes. Esta también es una simulación de cómo sería esta búsqueda a futuro. Así que queda mucho, mucho por hacer. Y como estamos en el tema de aprender a convivir, quise cerrar mi charla mostrándoles una imagen de un planeta, pero es un planeta del que ustedes están probablemente muy familiarizados, y es nuestro propio sistema solar. Y aquí estamos, en ese pequeño cuadradito, nuestro planeta Tierra, tomada por Voyager en el año 1990. Y esta imagen, que fue solicitada por Carl Sagan en su momento, inspiró a escribir unas palabras bellísimas y que creo tienen el lema de aprender a convivir del Congreso Futuro. Ese pequeño punto azul que ven ustedes ahí es la imagen de nuestra Tierra. Y Sagan escribió
que esta imagen subraya la responsabilidad de tratarnos los unos a los otros de manera más amable, compasivamente, y preservar y querer este punto azul pálido porque es el único lugar que jamás hemos conocido. Muchas gracias.